Encuentra conmigo Romanos capítulo 5, es Romanos capítulo 5. Estamos hoy terminando esta serie, Sublime Gracia. Cómo superar tus heridas y sanar tu alma. Espero que haya sido esta serie de mensajes una bendición para su vida, así como lo ha sido por mí. Amén, amén, amén. Sí, sí, sí. Mira, quiero hacerles una pregunta. Y aquí les va. Quiero que estén pensando, ¿ok? Esto va a ser muy importante durante nuestro tiempo el día de hoy. ¿Dónde te encontró la gracia a ti? ¿Dónde te encontró la gracia a ti? Vayan pensando. Mira, hoy estamos entusiasmados que estamos terminando esta serie y estamos a punto de empezar una nueva. Yo creo que va a ser como un ladrillo encima de este ladrillo que hemos puesto con esta serie Sublime Gracia. Ya veremos. Pero mira, ¿alguna vez te sentiste invisible? Como si nadie te tomara en cuenta. O como si nadie supiera por lo que estabas pasando. Mire, para que vayan pensando en su propia historia, permítanme compartirles una historia personal. Hace un tiempo estaba sentado frente a uno de mis mentores. Este señor es un señor mayor, es un señor cristiano, una de estas personas en las que puedes ver bondad en sus ojos. Una de estas personas que muy poco las encuentras, que tienen el don espiritual de escucharte y hacer buenas preguntas. Durante un tiempo, él y yo nos reuníamos con regularidad. Y me estaba apoyando durante un momento difícil que estaba atravesando. Muchos de ustedes saben que crecí en una pequeña aldea, 1 hora y 15 minutos al noreste de la República de Miami. Si estuvieron aquí el año pasado para la serie Atrapado en mis sentimientos, tal vez se acuerden de esta foto. Mira, vamos a mostrarles la primera foto. Y usted puede decir, oye, pues, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, al parecer es un campo amplio, un campo grande, sí lo es. Solamente es una parte del terreno en total. Pero si usted enfoca un poquito más de cerca, encontrarás que hay una aldea ahí. Mira, vamos a mostrar la segunda imagen. Crecer ahí me hizo sentir un poco invisible. Inconscientemente, mi mayor temor se convirtió en: ¿alguien sabe que yo estoy aquí? ¿Alguien se fija en mí? Ya de adulto, cuando reflexioné sobre diferentes puntos en mi vida, sentí y me vi buscando constantemente la aprobación de los demás, intentando siempre demostrar a mí mismo y a los demás mi valor como una persona. No me di cuenta hasta mucho después que la búsqueda perpetua de aprobación y la batalla constante para probar mi valor a mí mismo y a los demás era el mismo mensaje que había estado tocando durante toda mi vida. ¿Alguien se da cuenta que yo estoy aquí? ¿Alguien se fija en mí? Yo, tal vez como tú, en un momento difícil en tu vida, me sentí invisible.
Ahora, aquel día, sentado frente a mi mentor, me hizo la pregunta: Joseph, ¿qué dirías de ti mismo ahora? La pregunta caló hondo. Por unos breves momentos, la única cosa que se podía escuchar era el aire acondicionado soplando por las rejillas de ventilación. Los cuadros que colgaban de las paredes fueron testigos a las lágrimas que derramaba. Y después respondí: ¿qué diría de mí mismo ahora? Diría que Dios me ama y Dios siempre me ha amado. Diría que cuando Dios me hizo, Él hizo algo bueno. Y siempre fue el plan de Dios de producir cosas buenas a través de mi vida. Yo había pensado que crecí en medio de la nada, pero para Dios ese lugar nunca fue el medio de la nada. Para Dios fue el lugar donde su gracia me encontró. Y su gracia salvó mi vida. Ahora, haz una pausa, reflexiona y piensa: ¿dónde te encontró la gracia a ti? Mira, no importa quién seas, no importa de dónde vienes, no importa que hayas nacido en un pueblito, en una ciudad, que seas pobre o rico. Romanos capítulo 5 nos dice que todos nosotros nos encontramos en el mismo lugar, lejos y apartados de Dios. El pecado en el mundo, el pecado en nosotros nos ha alejado de Dios y de lo que Él nos creó para ser, no hacer, ser. Y nuestro problema es que no somos capaces por nuestros propios esfuerzos para volver a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser reconciliados con Dios? Si estamos muertos en nuestros pecados, ¿qué nos puede dar vida? ¿Qué nos puede dar vida? La gracia puede darnos vida. Así que tú y yo podemos decir lo mismo, que la gracia salvó mi vida. Come on, Stonebriar. Ahora es Romanos capítulo 5, comenzando en el versículo 1. Dice Pablo: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz, en primer lugar, con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar en la gloria de Dios. Amén. Amén. Este es el destino de mi vida. Si tú crees en el Señor Jesucristo, este es el destino de tu vida. Mira, por lo tanto, al inicio del versículo 1, aquí en Romanos 5, resume todo lo que Pablo ha dicho durante los primeros 4 capítulos de Romanos. Los primeros 4 capítulos tratan con el problema del pecado. No tiene que voltear ahí, pero si gusta anotarlo, es Romanos capítulo 1, versículo 29. Mira lo que dice Pablo. Se llenaron, hablando de nosotros, pecadores, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, también homicidios, peleas,
engaños, conductas maliciosas y chismes. Okay, no solo en el siglo XXI eran chismosos. Pero no termina ahí, hay más. Versículo 30, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar. Todos yo creo sabemos aquella persona que hasta inventa cosas que hacer, ¿verdad? Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Versículo 31. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Estas son solamente algunos ejemplos de pecados que podemos encontrar en el capítulo 1 de Romanos y un ejemplo de algunos pecados que tal vez podemos encontrar en nuestra iglesia el día de hoy. Hay un gran problema. Por un lado hay un Dios santo, por otro lado hay un pueblo pecaminoso. Y no solo es el hecho que nosotros los seres humanos somos pecadores, sino que es el hecho de que elegimos a rechazar a Dios para poder seguir pecando. ¿Cómo, Joseph? Uno de mis profesores en el seminario teológico de Dallas, uno de mis favoritos profesores, solía hacerle esta pregunta a sus clases, a sus estudiantes. Preguntaba el profesor: ¿por qué pecamos? Y algunos de nosotros, claro, estando en un seminario teológico, intentábamos dar respuestas muy teológicas. Tomaba varias respuestas de la clase, pero al final de cuentas su respuesta era muy sencilla, era muy fácil. Y yo creo que entre más lo he pensado, creo que es tan sencilla la razón que dio el Señor, que a nosotros nos daría vergüenza admitir que es verdad. Decía el profesor: pecamos porque nos gusta. No solo es el hecho de que somos pecadores, sino que es el hecho de que debemos rechazar a Dios para seguir pecando. Mi primo Raúl, en paz descanse, que en paz descanse, él me invitaba a la iglesia. Yo antes de ser cristiano, antes de convertirme en un cristiano, me decía: ven Joseph, come with me to church. Joseph, acompáñame a la iglesia. Y les daré unos ejemplos de mis respuestas principales o excusas principales. Tal vez se parecían o tal vez se parecen mucho a las de ustedes. Decía: Joseph, come with me to church. Acompáñame a la iglesia, Joseph. Yo le decía: sí, Raúl, pero mira, este domingo no. Como si tuviera planes de asistir cualquiera de esos domingos. Me decía: come with me to church, Joseph. Acompáñame a la iglesia. Oye, debía haber tenido unos 15 o 16 años cuando le dije: Raúl, no, es que yo soy joven y la iglesia es para los viejos. Come with me to church, Joseph. Join me. Acompáñame a la iglesia, Joseph, me decía. Y la verdad yo no creo no me acuerdo si le dije esto, si se lo expresé, pero sí me acuerdo que lo pensé. Pensé o dije: Raúl, no gracias, porque si voy a la iglesia, yo creo que tal vez Dios quiera cambiar mi vida. Y yo no quiero cambiar lo que estoy haciendo ahora en mi vida. Ahora, yo soy el único que en alguna vez ha dicho algo así, ¿verdad? Yes. Gracias, hermano. Mira, la mala noticia que nos explica Romanos capítulo 1 al 4 es que la ira de Dios, el juicio de Dios, viene contra todo pecado y todo aquel que lo ha rechazado. Pero la buena noticia a partir del capítulo 5 de Romanos es que hemos sido declarados justos
a los ojos de Dios por medio de la fe. Como resultado tenemos tres cosas. En primer lugar dice tenemos paz con Dios. Muy importante, la paz con Dios es diferente a la paz de Dios. La paz de Dios, Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz de Dios. Es un corazón tranquilo, satisfecho, confiado en medio de los problemas que tú enfrentas en tu vida. Es subjetiva, es un sentimiento en el interior de paz. Esa es la paz de Dios. Pero la paz con Dios, Romanos capítulo 5, versículo 1, significa que la hostilidad, esa cosa, el pecado que estaba entre medio de tú y Dios, eso ha sido eliminado. Paz con Dios no es paz con respecto a las situaciones por las cuales estás atravesando. La paz con Dios es paz con respecto a Dios mismo. Ambas son parte de una experiencia cristiana, pero la paz con Dios es el fundamento. Es una verdad objetiva. Paz con Dios no se basa en nuestros sentimientos. Podemos sentirnos un día felices, otro día tristes. Podemos sentirnos un día seguros en nuestra relación con Dios, otro día inseguros en nuestra relación con Dios. Pero la verdad es que la paz con Dios es la base sobre la cual tú y yo podemos fundar nuestras vidas. Nuestros sentimientos suben, nuestros sentimientos bajan. Un día están arriba, el otro están por el suelo. Si esto fuera la paz con Dios, entonces un día seríamos salvos, otro día no lo seríamos. Sin embargo, la forma en que Dios te ve a ti y a mí nunca cambia. Cuando tú te sientes triste, tú eres hijo o hija de Dios. Cuando tú te sientes feliz, tú eres hijo e hija de Dios. Cuando te miras en el espejo y lo que tú ves es un fracaso, lo que Dios ve es una obra en marcha. Porque esta es la paz con Dios. Esta es la paz con Dios. Ya que hemos sido declarados justos ante los ojos de Dios por medio de lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Acabamos apenas de tomar Santa Cena juntos para ser recordados de lo que Jesús hizo por nosotros. Ya después, por medio de la fe, de ser declarados justos a los ojos de Dios, tenemos paz con Dios. Además, también tenemos acceso a la sublime gracia de Dios. Mira, leamos una vez más esta primera parte de Romanos 5 y 2. Romanos 5 y 2 dice: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Mira, después de estas 6 semanas en las que hemos estado en esta serie Sublime Gracia, cada uno de nosotros deberíamos reconocer esta frase: privilegio inmerecido. ¿Se acuerdan? Esta es la misericordia no merecida, favor sin merecerlo, amor inmerecido. Esta es la palabra gracia. Vimos gracia en el Antiguo Testamento, vimos gracia en el Nuevo Testamento, vimos gracia en los evangelios y estamos viendo ahora gracia en las epístolas. Gracia sobre gracia. En algunas de nuestras traducciones españolas, tal vez en tu traducción, dice la palabra gracia. Se nos ha dado este acceso a la maravillosa gracia de Dios por la fe en Jesús, que nos dio entrada, nos dio acceso, y permanecemos en ella. Permanecemos porque Dios nunca cambia. Como Él te ve a ti y a mí, nunca cambia. A pesar de cómo te sientes el día de hoy. Tal vez entraste por estas puertas sintiéndote acá en las nubes, tal vez sintiéndote aquí en el suelo. Pero la forma en que Dios te ve el día de hoy
no depende de tus sentimientos, depende de lo que Jesús ha hecho por ti. Tenemos paz con Dios. Es decir, que quitó la hostilidad que había entre Dios y nosotros. La gracia nos dio después acceso a Él. Podemos tener una relación con Jesús. Podemos conocer a Dios a través de su palabra. Pero también la gracia nos dio esperanza. Mira esta segunda parte del versículo 2. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Esperanza. Esperanza en inglés, tanto como en español, no captura totalmente lo que Pablo también está describiendo al escribirle Pablo a esta iglesia. Para nosotros, tanto como en inglés, tanto como en español, esperanza, espero que un día. Esperanza significa algo que quisieras, que anhelas, no hay ninguna certeza de que suceda o que se cumple, pero hay una esperanza de tener algo que quiero y sería bien nice, ¿okay? Sería padre si la pudiese obtener. Pero en el idioma de la Biblia, esperanza significa certeza. Esperanza significa expectativa, significa promesa. La paz con Dios se ocupó de nuestro pasado, se ocupó de nuestro pecado. Nuestro antiguo historial de pecado es eliminado. La gracia nos dio acceso. Podemos conocer a Dios, podemos tener una relación con Jesús. Y también nos dio la gracia, esperanza de que en algún momento, no para decir un día, en algún momento preciso, definitivo, ya conocido en la mente del Padre, en algún momento tenemos la esperanza de que estaremos con Él. La gracia salvó mi vida y la gracia salvó tu vida. Mira, quiero darte otra razón por qué la gracia de Dios es sublime. La gracia me ayudó cuando yo no podía hacerlo. La gracia de Dios, es decir, me ayudó cuando yo no pude ayudarme a mí mismo. Pero pastor, pues, ¿qué pasa con ese versículo de la Biblia que dice que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos? Bueno, quisiera darte la mala noticia, que ese no es un versículo de la Biblia. Pero este sí es. Es el versículo 6 de Romanos 5. Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nuestros pecados. Pablo ya ha descrito nuestra triste situación. Estábamos apartados de Dios, estábamos lejos de Dios, separados de Él por nuestros pecados. No solo eso, porque estábamos muertos espiritualmente, nosotros ni buscábamos de Dios. Y si aún lo estuviéramos buscando, no había nada que pudiéramos hacer por nuestros propios esfuerzos para dejar de pecar. ¿Alguna vez intentaste dejar de pecar? Es casi como la pregunta del profesor, ¿verdad? ¿Alguna vez intentaste en tus propias fuerzas dejar de pecar? Probablemente descubriste
que no pudiste hacerlo. Tal vez descubriste que no te podías contener. Es posible que te hayas hecho o dicho a ti mismo, esta vez va a ser la última vez. Y si involucraba a otra persona o a otras personas, tal vez se dijeron entre sí, esta vez será la última vez. Ya después de esta, no más. Pero fuiste incapaz de parar. ¿Alguna vez te sentiste atrapado en el ciclo de la vergüenza? Y si hiciste esa cosa que te hace sentir vergüenza y como resultado te alejas de Dios. Pero para aliviar esos sentimientos que te incomodan, hiciste esa cosa otra vez. Pero aún más lejos te sentías de Dios. Entonces te alejaste más de Dios. Entonces te sentiste avergonzado por hacer lo que haces. Después te sentiste avergonzado porque no pudiste dejar de hacer lo que haces. Después te sentiste avergonzado porque te sentiste alejado de Dios. Y después te sentiste avergonzado porque no eras capaz, no te sentías suficientemente capaz para volver a una relación fiel con Dios. Esto, amigo, amiga, hermano, hermana, esto es lo que nos hace el pecado a ti y a mí. Pero Jesús revierte. He turns it around. La maldición del pecado. Oh, mira. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Mira, cuando luchas para dejar atrás tus viejas, antiguas formas de vida, es posible sentirte como el peor cristiano. Pero quiero decirte algo. Lo necesitas escuchar, brother. Lo necesitas escuchar, sister. Tus sentimientos no son hechos. Porque el hecho es que aunque no te sientas digno de la misericordia de Dios, aunque no te sientas digno del favor de Dios o del amor de Dios, Jesús revierte la maldición del pecado. Y a pesar de cómo te sientas, se nos ha dado misericordia no merecida, favor sin merecerlo, amor inmerecido, la gracia. Y mira, la gracia no justifica nuestros pecados. La gracia no nos da permiso para continuar haciendo o practicando nuestros pecados. Lo que hace la gracia es que nos da el poder para conquistar nuestro pecado. El pecado nos llena de una inseguridad. El pecado nos llena de inseguridad a los ojos de Dios. Pero la gracia nos llena de seguridad ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Amén. Versículo 10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó
restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda ¿qué? Seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Oye, si tú puedes decir que la gracia salvó mi vida, dígame amén. All right. Ahora, si tú hoy te encuentras atrapado en este ciclo de vergüenza, si hoy tú estás sintiéndote incapaz, pero tú quieres decir, la gracia salvó mi vida, quiero darte la oportunidad para decirlo. Y lo podemos decir todos juntos. ¿Ready? ¿Listo? Díganlo conmigo. La gracia salvó mi vida. La gracia salvó mi vida. La gracia salvó nuestras vidas. Y la gracia nos dio un futuro. En esta segunda mitad de Romanos 5, Pablo elabora este tema de la gracia. En los primeros 11 versículos, la primera mitad de este capítulo, versículo 1 al 11, Pablo utiliza la palabra gracia, que la vimos en el versículo 2, una vez. En la segunda mitad, versículos 12 al 21, Pablo utiliza la palabra gracia 5 veces. Comienza con confrontar el problema de frente. Mira, leamos versículo 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Ataca el problema Pablo de frente. Ahora leamos el versículo 15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Favor inmerecido. Ya usted lo sabe. ¿Cuál es esta palabra? Gracia. La gracia de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. El pecado de Adán, en el idioma original, dice aquí pecado, en el idioma original, tal vez lo diga así en su traducción, es transgresión. Transgresión. Esto significa un pecado voluntario. En otras palabras, lo que hizo Adán no fue un accidente. En las cosas en las que nos encontramos nosotros no es accidente. Todos tomamos decisiones. Pero hay una diferencia entre la transgresión y el regalo de la gracia. El regalo de la gracia, ¿qué es este? Es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Lo que Jesús ha hecho por nosotros se dice aquí en las Escrituras que es un regalo de gracia. Por gracia sois salvos. Lo que Jesús es un regalo. Lo que Él hizo es un regalo dado a nosotros por la gracia de Dios. Pero mira, no solamente fue el acto de Jesús, el sacrificio de Jesús, no solamente fue en obediencia al Padre. Nos deja saber aquí que también fue algo dado. Misericordia no merecida, favor sin merecerlo, amor inmerecido. La transgresión trajo muerte a muchos, pero el regalo trajo perdón a muchos. Versículo 16. El resultado del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre.
Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Mira, de nuevo Pablo dice que la transgresión y el regalo son diferentes. El pecado de Adán nos trajo condenación. El acto de Jesús, un acto de gracia, nos trajo justificación a los ojos del Padre. Mira, en la cima de Sinaí, ¿se acuerdan? Donde empezamos hace unas semanas. En la cima de Sinaí, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Dios declaró en ese momento quién Él es. Él es un Dios de gracia. Dijo ahí en Éxodo 34, versículo 6, yo soy el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión, el pecado. Este es quien Él es. Lo era en la cima de Sinaí y lo es también aquí en Frisco, Texas. Utilizando nuestras habilidades de estudio bíblico, la primera herramienta, observación. Observa. ¿Qué podemos observar aquí en Éxodo? Observamos compasión, observamos misericordia, amor inagotable, fidelidad. Y Dios no solo da de su amor, Él derrama su amor. Y perdona. Todo resumido en una sola palabra: gracia. La gracia borró nuestros pecados, el tuyo y el mío. La gracia también nos dio un futuro. Ahora mira, rápido, ya para terminar, el versículo 17. Romanos 5, versículo 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán. ¿Necesitabas escuchar esto el día de hoy? Todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. En Adán reinó la muerte. Al contrario, aquí en el versículo 17, somos nosotros, con Jesucristo, que reinaremos sobre el pecado y la muerte. ¿Te imaginas? Sublime gracia. Cómo superar tus heridas y sanar tu alma. Ahora, ya que lo sabes, tú puedes dejar ir todo eso a lo que te has aferrado durante los últimos años de tu vida. La forma en la que te hirió un familiar, tú lo puedes dejar ir. La forma en que se hieren entre hermanos en Cristo. La forma en la que nos hemos herido en nuestros hogares. Ya, la podemos dejar ir. La ira
la forma en la que nos hemos hablado los unos a los otros. La podemos dejar ir. Y la gracia ahora puede sanar. Este es el Evangelio. This is the gospel. Esto fue lo que nos hizo capaz, de lo que nos hizo capaz Jesús cuando Él murió por ti y por mí. La gracia borró nuestro antiguo registro de pecado. La gracia nos dio vida con Jesús. Y la gracia nos dio esperanza, certeza, promesa, expectativa. Y reinaremos con Jesús, juntamente con Él, sobre el pecado y la muerte. Quiero hacerte una pregunta. ¿De verdad tú quieres seguir viviendo sin la gracia? ¿Eres cristiano? Pero hoy te encuentras atrapado en el ciclo de vergüenza. Hoy te encuentras atrapado en lo que has estado haciendo. Hoy lo puedes dejar ir. Hoy lo puedes soltar. Y si se te viene a la mente más tarde, lo puedes soltar de nuevo. Y si se te presenta mañana, lo puedes soltar de nuevo. Si fallas el día después, tú puedes, por la gracia de Dios, levantarte una vez más del suelo. ¿Te sientes como el peor cristiano? ¿Te ves en el espejo y ves un fracaso? Lo que Dios mira es una obra en marcha. Tal vez tú no eres cristiano, tú no eres seguidor de Jesús el día de hoy. Tú no tienes ningún compromiso con Dios. Tú solamente estás aquí porque te invitó alguien. Tal vez tu madre o tu novia, un amigo o una amiga. Pero ahora te estás dando cuenta de que lo que necesitas más el día de hoy es la gracia. Si tú no eres cristiano, la gracia de Dios es para ti también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí nos dice en el versículo 17 de Romanos 5. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado, la muerte, por medio de un solo hombre, Jesucristo. Entonces nuestro deber es recibirlo el día de hoy. ¿Has cerrado las puertas de tu corazón a Dios ya por mucho tiempo, demasiado tiempo? ¿Has sido el rebelde del capítulo 34 de Éxodo? La gracia de Dios todavía sigue siendo para ti. Y hoy tú puedes abrir las puertas de tu corazón. Y podemos dejar a Jesús, dejar que entre la gracia. Y ahorita lo vamos a hacer en esta oración breve que haremos en unos momentos. Entonces, que ya no se interpongan tus excusas. Que ya no se interpongan. Mira. Tal vez, si estamos lo suficientemente en silencio, lo que podemos escuchar ahora es el sonido de cadenas
cayendo de tu alma. La gracia de Dios es para ti. Es para ti. Y tú la puedes recibir. Si tú quieres recibir la gracia, si estás necesitado de gracia el día de hoy, póngase de pie conmigo. Señor, confesamos nuestro pecado. Ya hemos vivido suficientemente tiempo apartados de ti, alejados de ti, con cerrar las puertas de nuestros corazones a la gracia que nos has extendido. Pero hoy termina eso. Mira, escucha, repito. Si tú no eres cristiano, tú estás aquí porque alguien te invitó, o tú estás aquí por la razón que sea. Hoy tú puedes hacer la decisión de seguir a Jesús y la puedes hacer ahora mismo. Si tú estás aquí y no eres cristiano, también en línea. Si tú estás aquí, no eres cristiano, no es ningún accidente que tú tienes esta oportunidad. Entonces, si eres cristiano, mira, rostro inclinado, vamos a orar por estas personas. Ya sea que estés aquí, ya sea que estés en línea. Si tú sabes lo que necesitas, lo que más necesitas es la gracia, y no eres cristiano, tú puedes orar conmigo. Señor Jesús, perdóname de mis pecados. Estoy alejado de ti, pero tráeme a una relación contigo el día de hoy. Perdóname, ayúdame a seguirte desde hoy en adelante. Para todos los demás, mira, vamos a orar así de esta forma. Y usted puede orar ahí donde está, como sea. Señor Dios, te damos gracias, Señor, porque por medio de tu gracia tú nos salvaste, nos diste entrada, nos diste acceso a tu presencia, a una relación contigo. Nos has dado también, nos has dado la esperanza de verte cara a cara y morar contigo para siempre. La gracia es sublime, quebró con el poder del pecado sobre nuestras vidas. Nos dio acceso al trono del Padre. Nos da esperanza porque ahora sabemos cuál es nuestro destino. El pecado no es nuestro destino. La enfermedad no es nuestro destino. La muerte no es nuestro destino porque Jesús lo es. Gracias, Padre, te damos por tu gracia sublime que derramas sobre nosotros. En Cristo Jesús. Amén.